Entonces tenemos población. Población puede ser sinónimo de universo. Universo puede ser conjunto de datos. Conjunto de datos. Puede ser conjunto de elementos. Como personas, objetos, animales, ciudades, que tienen una o varias características. Entonces, cuando digo un alumno, cuando decimos un alumno como un elemento de la población, este alumno tiene la característica de estatura, tiene peso, tiene edad. Decimos, puedo hablar de su sexo, puedo decir número de amigos. Puedo decir color que le gusta, color que le gusta. Entonces tenemos todas estas características que identifican a un. Entonces, en principio, población se ve como un conjunto. Entonces, la población tiene tamaño. N es el tamaño de la población. El tamaño de la población puede ser finita. Finita quiere decir igual a 10, igual a 3, igual a 100, a 1000, a 10.000. O puede ser infinito tamaño. Entonces, ese es el número de elementos, ¿no?, de la población. Puede hablar de una sola característica. Por ejemplo, estatura puede ser X. Entonces, aquí estará X. Aquí está X1, X2, o sea, la estatura 2, 3, y así sucesivamente hasta alcanzar la última, que sería Xn. Entonces, ¿cuál es la medida del resumen? Vamos a decir, estoy frío. Inge, disculpe, no se ve toda su pantalla. ¿Qué es lo que hablamos de la población, no? Parámetros. Parámetros son las características, resumen de la característica de los elementos de la población. Un parámetro, como en matemáticas se dice, es una constante. Parámetros representan una medida resumen, una medida resumen de la característica
de los elementos de la población. Los elementos de la población, ¿no? O sea, la medida resumen de todos estos datos, pues los representa mu, una letra griega mu, que es la media de estatura, vamos a decir la media de peso, la media de edad, la media del número de amigos, etc. Entonces, en este caso, puede ser una medida representativa de todo este conjunto de datos, como la varianza, así sigma. Sigma cuadrado es otro parámetro. Entonces, un ejemplo de un parámetro sería mu, que se define como la media poblacional. Puedo decir la media aritmética poblacional. Así, ¿no? Muy bien. Entonces, parámetro, hemos dicho que parámetro como la media poblacional es una constante. Es una constante. No puedo decir la media o la proporción de aprobación de la proporción de aprobación de los alumnos de FCIT, la facultad, es igual a 0,6, digamos. Esto es en el año 2020. En el 2020. Transcurridos 10 años, o sea, 20, 30, yo me pregunto, ¿cuál es la proporción de aprobación del año 2020 de la facultad? Entonces, la respuesta va a ser 0,6. O sea, se mantiene constante en el tiempo. A eso se refiere que una vez que hemos medido una de estas características, eso queda constante. Mientras que a nivel, vamos a decir, de la muestra, entonces de aquí yo puedo generar un subconjunto. Vamos a decir, he generado un subconjunto de tamaño N. Ese N puede ser mayor que 30, muestra grande, puede ser un N menor que 30. Pero de aquí escogemos los datos. Como no sabemos quién es el primer dato, lo ponemos como variable. X1, X2 y así sucesiva, siguiendo un método de muestreo. Levantamos toda la información de la población para la muestra y estudiamos sobre la muestra. Puede decir qué cálculos puede hacer con los datos de la muestra. Voy a calcular la media muestral, que es la media aritmética. X1 más X2 más X sub n dividido por n, que se simplifica como la sumatoria de X sub i dividido por n. Eso lo saben, ¿no? Entonces, yo puedo sacar varias muestras, de una, aquí otra, y así
sucesivamente. Cada vez voy a tener un valor para la media, un x1, la media, un x2, la media, x3, la media, un x4, y así sucesivamente, más todavía. Entonces, estos valores son diferentes. Puede en algún caso coincidir esta media con esta media. Los tamaños pueden variar también. A eso se dice que la muestra se define como un subconjunto de datos, un subconjunto de datos de la población. Entonces, todo lo que se calcule sobre la población es parámetro. Todo lo que se calcule a nivel de la muestra es, o sea, esta es una variable. Otra variable es esta, S cuadrado. En la población es sigma cuadrado. Esta es varianza poblacional, esta es varianza muestral. Entonces, vamos a decir aquí, una característica de la muestra son los estadísticos o estadígrafos. Estadísticos o estadígrafos, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué es un estadístico o un estadígrafo? Es una variable muestral, o sea, de la muestra. La variable muestral como la media muestral. Como la media muestral. S cuadrado sería la varianza muestral. Varianza muestral. ¿No? Así sería. Esta es una medida de centralización, se dice, es una medida de qué tan dispersos están los datos. ¿Cuál es la medida representativa de todos los datos de la muestra? Entonces, se dice estadísticos o estadígrafos. Ya está. Eso. Luego vamos a ver el concepto de datos. Datos estadísticos, digamos. Datos estadísticos. Los datos estadísticos son datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, diremos, ¿qué es un dato cuantitativo? Podemos poner, ¿qué es un dato cuantitativo? ¿Qué
¿qué es un dato cuantitativo? Entonces, un dato cuantitativo, también se lo denomina, vamos a poner entre paréntesis, variable cuantitativa. Un dato cuantitativo vamos a decir una variable, o sea, cuando pongo X es una característica que representa el peso, la estatura, el tiempo, etcétera, ¿no? Y cuando digo un dato cuantitativo, me refiero, por ejemplo, cuando medimos la estatura de un alumno en metros. Entonces uno dirá 1,50, X1 es 1,50, X2 1,60, 1,80, etcétera. A la variable estatura estamos asociando un número. Entonces, cuando yo hablo de un dato cuantitativo, vamos a decir que un dato cuantitativo es cuando a la característica cuando a la característica, vamos a decir, puede ser X, Y, Z, X, peso, estatura o número de amigos, se le asocia o se le relaciona con un número real, un número entero, a ver, número real, ¿no? Entonces, dentro de los datos cuantitativos tenemos, vamos a decir que este es A, A sub 1, dato cuantitativo. Dato cuantitativo discreto. Entonces, el dato cuantitativo discreto será cuando la característica que es X, cuando la característica de un elemento de la población o muestra o de la muestra subconjunto se enumera o se cuenta. Entonces, el hecho de enumerar, de contar, está asociando ya directamente un número entero, ¿no? Un número puede ser 0, 1, 2, 3, todo lo que se pueda contar, entonces se dice también, de toda la característica se enumera o se cuenta, también se dice que entre dos
datos discretos consecutivos, existe un número finito de valor o de números. Esta es otra forma de definir, digamos, un dato cuantitativo discreto o variable discreta. En este caso decimos, y aquí están los valores 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, entre este valor del 1, del 2, digo, incluyendo los extremos, miren aquí, incluyendo los extremos, o sea, x varía de 2 a 6. Entonces decimos los valores que se encuentran sería el conjunto 2, 3, 4, 5 y 6. No hay más. Está un número, 2, 3, 4, 5 números están entre el 2 y el 6. No hay más. ¿No? Esa es la característica de un dato discreto, ¿no? Luego podemos decir, tenemos A sub 1, A sub 1, B sub 1. Aquí diremos dato cuantitativo, continuo, dato cuantitativo continuo. Cuando la característica, y diremos cuando la característica cuando la característica se mide o se compara, con una medida estándar de peso, masa, tiempo, longitud, etc. ¿Entienden, no? Entonces, por ejemplo, la estatura se compara con el metro, la masa con el kilogramo, la longitud con el metro, dependiendo, ¿no?, del sistema de unidad. Entonces, quiere decir que los datos van a tener decimales. Van a tener y no tener también, depende, ¿no?
alguien me puede decir, yo peso 60 kilos. Otro me va a decir, yo peso 65.076. Depende, ¿no?, del instrumento de revisión para tener los decimales. En ese sentido decimos que, por ejemplo, si tengo aquí 60, vamos a decir 50 kilogramos. Y el peso, la persona más pesada me dijo 72.5 kilogramos. Entonces, por aquí podemos decir está 60. Aquí está 70. Entonces, fíjese, entre este peso y este peso, ¿cuántos datos existen? Ahora, cuando digo X varía de 50 a 60. Sí, o sea, ¿cuántos puntos hay? Muchísimos, ¿no? Aquí los puntos. Mientras que en el caso de esto, un punto, son contados los puntos, no hay más. Pero entre 50 y 60 hay muchísimos datos. Peor entre 50 y 72. Pues es difícil. Y lo que hacemos es expresar por una desigualdad de este tipo, pero donde los valores son con decimales. Es que aquí los valores son con enteros, ¿no? Normalmente los expresamos así. Mientras que esto yo puedo expresarlo como esto. Es decir, aquí está el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien, eso sería. Y luego tendríamos, creo que este era A sub 2. A sub 2. Vamos a tener B, datos cualitativos. Datos cualitativos. Entonces, los datos cuantitativos son discretos y continuos, se expresan mediante números. Cuando tenemos datos cualitativos, en este caso ya no hay números. O sea, no puedo decir que la respuesta es un número, no. Por ejemplo, dato cualitativo, un ejemplo, será la variable X que representa género o sexo. Género mejor es más apropiado. Género, entonces X. La respuesta puede ser hombre o masculino y femenino. Más la respuesta es literal, ¿no? Fíjense. La palabra masculino, femenino. Entonces, un dato cualitativo va a ser cuando la característica, que es la variable, ¿no? La característica se enumera, pero cuando la característica se cualifica o se sustentariza. No, vamos a poner así. Cuando se responde mediante un sustantivo.
un sustantivo. O sea, cualificar quiere decir que respondo con un adjetivo. Adjetivo, ¿no? O sea, ya no hay número que esté asociado a la respuesta en este caso. Y puede ser género, puede ser rendimiento académico, vamos a decir, rendimiento académico. Entonces, rendimiento académico puede ser entonces, el rendimiento académico puede ser la respuesta pésimo, pésimo, malo, deficiente, regular, bueno, muy bueno, muy bueno. Así sería, ¿no? Entonces las respuestas son adjetivos, vamos a decir, ¿no? En este caso, aquí sustantivo sería, ¿no? Lo que decir masculino. Entonces, los datos cualitativos se designan por un sustantivo o por un adjetivo. La ventaja es de que, por ejemplo, aquí, estos, no, ¿quién es primero? ¿Quién es el más importante? O sea, como decir, primero la mujer, después el hombre. O primero el hombre, después la mujer. Aquí sí puedo ver. Fíjense, conforme voy descendiendo, esto va mejorando. Es decir, podemos tener datos cualitativos o variable cualitativa nominal, no nominal. Esto se refiere a los datos cuando la característica de un elemento, ya sabemos que un elemento es una persona, una cosa, un árbol, una fruta, las frutas, etcétera, ¿no? No se puede, no se puede ordenar. Por ejemplo, X puede ser profesión. Y profesión puede ser la respuesta ingeniero, médico, arquitecto, puede ser abogado, ¿no? Abogado y ¿cuál es cuál está en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar? Eso es difícil, ¿no? Porque depende de la situación, ¿no? Del contexto, vamos a decir.
ciertamente las profesiones dependen de la exigencia de la malla curricular. Son muy exigentes, otros más, otros menos. Unos que necesitan más matemáticas, otros menos. En ese sentido, puede ser que el abogado esté bien parqueado, ¿no? Aunque su formación no es tan exigente, ¿no? O sea, hay que memorizar bastante. Puede ser el jefe de todos, o puede ser el arquitecto, puede ser el médico, etcétera, ¿no? En ese sentido, aquí yo no puedo ordenar. Peor si es político, ¿no? Va a estar por encima. Eso es lo que ocurre, digamos, con una variable cualitativa que no se puede ordenar. Muy bien. Entonces, tenemos una segunda categoría que se llama de dos datos o cualitativos ordinales. Ordinales. Como su nombre indica, ya está indicando que se puede ordenar. Entonces aquí diremos la característica entonces la característica se puede ordenar, ¿no? Esa es la ventaja. Es decir, primero pésimo, después malo, segundo se puede. Es decir, este es primero, este es segundo, este es tercero, este es cuarto, este es quinto, este es sexto. En ese sentido, puedo saber quién es primero, quién es segundo, etcétera, ¿no? Eso se refiere a ordenar. Algunas respuestas van a tener varias categorías, ¿no? Por decir, la variable cualitativa fumador. Tenemos personas que no fuman de vez en cuando o regularmente, empedernido, extremo, digamos, ¿no? Extremo. O sea, las categorías van variando. Cuando veo la acidez de una fruta, puedo categorizar nada ácido, poco ácido, muy ácido, extremadamente ácido, ¿no? Etcétera. Siempre observando qué tipo de respuesta estamos obteniendo, ¿no? A eso se refiere de que podemos los datos cualitativos ordinales los podemos ordenar. Muy bien. Con esta pequeña introducción, sí, podemos empezar a organizar o a clasificar los datos. Por ejemplo, en estadística, una primera división, hemos dicho, la más simple sería de dividir esta área en estadística descriptiva. En este caso, ¿a qué se refiere una estadística? Esta estadística descriptiva nos va a proporcionar métodos, para recolectar
información, recolectar información, organizar. Organizar quiere decir que voy a generar tablas, gráficos, y aplicar medidas descriptivas a la información. Entonces, esta es la parte que nos corresponde, ¿no? En nuestra primera parte del contenido de la materia. Esto, yo a ver cuál. Esto lo veremos después de colectar, pero aquí vamos a entrar. Como ya sabemos qué tipo de datos existen, entonces puedo decir organización de datos. Entonces, en primera instancia vamos a tener a datos cuantitativos discretos. Datos cuantitativos discretos. Entonces, los datos van a provenir de una muestra, vamos a decir una muestra. En esa muestra nos dice cuál es la variable, cuál es la característica. Puede ser número de libros leídos, libros de literatura, ¿no? Leídos en el año 2020, vamos a decir, 2020 por un estudiante de sistema. Entonces generamos una muestra. Digo, aquí está mi muestra. Yo tendría que indicar lo siguiente, ¿no? Suponiendo que esta es una característica de la variable, digo, X1 me responde de que ha leído 0 libros. X2 me dice que ha leído 3 libros. X3 me dice que ha leído 0. X4 me dice que ha leído 1 libro. Y es así yo tendría que indicar X5, X6, X7, X8. Pero en la realidad, la base de datos se presenta así. Vamos a decir 0, 3, 0, 1, vamos a aumentar un X5 igual a 2. Entonces, 2. No, 2, 3, 4, 5. Entonces voy preguntando, me van respondiendo, me dice 1, 0, 1, 2, 3. Tal vez uno que lee bastante, 4, 0, 1, 3, un 4 por aquí, 0, 1, 1, 1,
3, 4, 5, uy, ya son las 8. Y 1, 2, 1, 3, bien. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, así, ¿no? Va variando. Entonces, organización de datos discretos. Lo que organizamos de datos discretos es en tablas, vamos a decir, distribución, tablas de distribución de frecuencia. Entonces, una tabla de distribución de frecuencias tiene que indicar el nombre, quién, cuándo, cómo, lo hizo, digamos. O indicar de dónde viene la tabla, no es necesario. Pero nosotros estamos interesados más Entonces, en este caso, indicamos, generamos otra variable, y es subir. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, x1 es igual a x2, esta x7, o sea, sí, en lugar de organizar los datos, lo que hacemos es generar una respuesta y sub 1, o y sub 2, y sub 3, tomando en cuenta quiénes han respondido, ¿no? Puede haber un valor intermedio que no tenga ni una o que ha respondido. O y sub 4, y sub 5. Entonces aquí decimos, los que han respondido 0 libros, los que han leído un libro, los que han leído 2 libros, 3 libros, 4 libros, 5 libros, los que han leído 5 libros, ¿no? Está ahí please, Y1, Y2, Y3, Y4, de forma correlativa. Entonces aquí decimos NI. ¿Qué va a ser NI? N sub I se denomina frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Qué indica la frecuencia absoluta? Indica el número de veces que se repite, número de veces que se repite el dato, vamos a generalizar, el número de veces se repite el número, pongamos, el número de libros. Aquí sería el número de libros, ¿no? Pero en forma genérica sería cuántas veces se repiten estos datos. Todo depende, en este caso lo estoy particularizando. Número de veces que se repite el número de libros leídos.
Entonces, aquí el número de libros leídos, 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas veces repite el 0? ¿Cuántos un libro leído? 2 libros por un alumno de sistema. Entonces, aquí yo no tendría que poner N1, pero para diferencia, miramos N1, N2, N sub 3, N sub 4, N sub 5, N sub 6. Entonces aquí tenemos perdón, me estoy equivocando. Igual. Nos vamos contando. Aquí aquí no es dificultoso. Cuando sea con decimales, tenga 50 datos, entonces hay que ir señalando por decir. ¿Quiénes han contestado 0? O sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Entonces esto es 7. ¿Cuántos han dicho 1? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, 10. Puedo hacerlo con colores y demás, ¿no? ¿Cuántos han contestado 2 libros que han leído? 2 libros, aquí hay 1, 2, 3, ya está, 3. 4. Perdón. ¿Cuántos han contestado que han leído 3 libros? Entonces, diríamos 1. Bueno, estamos mal. 1 y 2, 3, 4. N sub 3 es 4 también. 4, que 1, que 1, 1, 2, 3, 5. Bueno, que han leído 5 libros, 1 nomás, ¿no? 1, entonces decimos sumatoria de n sub i. Las frecuencias sumamos desde la primera categoría hasta la sexta. Eso nos da 17, 20, 27, 28. Pues aquí hay un error que nos hemos pasado algo, ¿no? De 1, y de 2, y 3, y 4, y 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más, a ver. Inge, el N3. ¿Cuánto tiene que ser en el 3? 5. 5. 5, ya. Entonces con eso estaría 30. Entonces una forma de clasificar los datos sería considerando la frecuencia absoluta, que nos indica el número de veces que se repite y es sub 1. Número de veces que se repite y es sub 2. Otra medida de frecuencia sería H sub i. H sub i se denomina frecuencia relativa.
Frecuencia relativa, ¿qué indica? H sub I indica la proporción. La proporción de repetición de Y sub I. La repetición del dato de la primera columna, ¿no? ¿Cuál es la proporción de repetición? Eso se determina, vamos a decir, H sub I dividiendo NI dividido por N. H sub 1 es igual a N1 dividido por E. Es decir, aquí tenemos N1, 7. 7 dividido por 30. Podemos mantenerlo ahí, ¿no? Es decir, H2 dividir N1 dividido por N. Eso sería 10 dividido por 30. Y así sucesivamente vamos generando H1 igual a 7 dividido por 30. H2 10 dividido por 30. H3 5 dividido por 30. H4 4 dividido por 30. H5 3 dividido por 30. H6 1 dividido por 30. Sí sería. Si hacemos la sumatoria sería H sub I desde el primer nivel hasta el último. Y esto sería aproximadamente 1, 0, 0. Entonces, HI trabaja con 4 decimales. Hay que escribir con 4 decimales. Pero eso de 4 decimales es si se puede, digamos, ¿no? O sea, hay que redondear a los 4 decimales. Pero en algunos casos, no. Por ejemplo, 5 dividido entre 10 va a ser, ¿cuánto va a ser? 0,5 dividido entre 10. 0,5, ¿no? No podemos añadir. Se puede añadir ceros, pero está sobreentendido que puedo agregar un número indefinido de ceros, pero solo tiene un decimal, ¿no? Y en ese sentido digo que estos cocientes, si quieren trabajar con decimales, 4 decimales. 4. Y seguro que algunas veces va a estar ligeramente por encima de 1 o por debajo de 1 debido al redondeo que vamos a tener. Eso, ¿no? Eso lo obliga. Muy bien. Ya está esto. Seguir. Aquí tenemos una última frecuencia que no es acumulativa. HI por 10. Entonces, vamos a decir, aquí vamos a hacer HI por 100 se denomina frecuencia
frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Aquí lo que deseamos es, ¿qué indica? H sub I por 100 nos indica la proporción porcentual de repetición del Y sub I, el Y sub I, a esto. Entonces, ¿cómo calculamos H sub 1 por 100? Para lo que tenemos a esto, lo multiplicamos por 100. Como decir, N1 por 100, igual. N1, 7. Por 100. No olviden los decimales, ¿no? Entonces, eso, cada vez yo tendría que, aquí yo tendría un H1 por, vamos a decir, un H1 igual 7 dividido por 30 por 100. H2 10 dividido por 30 por 100. H3 5 30 por 100. Y así sucesivamente. Aquí tendríamos sumatoria de H sub I por 100, que sería más o menos 100.00%. Entonces, lo que hemos visto aquí son tres tipos de frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. Esa es la forma como podría clasificar los datos en forma discreta. Y esa es la tabla de distribución de frecuencias de datos discretos, pero puedo acompañar o, ¿cómo se diría? Profundizar alguna información indicando que puedo hacer un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico puedo hacer? Entonces, existe la posibilidad del eje vertical, puede ser frecuencia absoluta, y en el eje horizontal, el valor de Y sub I, o la variable Y sub I. O puedo hacer la tercera columna, H sub I, que sería I2 versus Y sub I. Puede ser el tercer gráfico, H sub I por 100 versus Y sub I. O sea, los tres gráficos que generemos son proporcionales, solo que las unidades, estas unidades son diferentes entre sí, ¿no? Aquí es absoluto, relativo porcentual y cada uno tiene. Alguien me puede decir, no, a ver, explíqueme este dato, ¿qué quiere decir? Entonces yo tengo que decir, la proporción, el valor de la proporción de H sub 4 igual a 4/20 describe la proporción de veces que se repite este dato. Esta es la proporción de repetición de este dato.
¿Qué es esto? Esta es la proporción porcentual o el porcentaje de repetición de este dato. Este es el porcentaje de repetición de este dato. O así tendríamos que entender. Entonces, si voy a hacer este gráfico, digo, aquí está el eje vertical que va a indicar N sub I versus Y sub I. Entonces, aquí generamos esta primera columna en el eje horizontal. Aquí estará 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para el eje vertical de las frecuencias, consideramos el valor más alto. Este es el valor más grande en esta columna. Entonces, decimos, aquí está 10. 10 dividimos en dos partes. Aquí está 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3 y 5. Así hacemos, ¿no? Aquí está 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Así hacemos para los tres. Nos vamos siempre al dato más alto. Esos son los datos. No puede variar, ¿no? Solo que están en diferentes unidades. Entonces es la representación de un par 7 y 1. Entonces 7, 0, vamos a decir 7, 0. Es un segmento vertical que parte de 0 para N sub I, termina en 7. Entonces, un libro, ¿cuántas personas han leído? 10. Un libro. Dos libros, 5 personas han leído. Tres libros, 4. Cuatro libros, 3. Cuatro libros, 3. Perdón, ya estamos en 5. Un libro. 5, un libro. Les digo, 5 libros, solo una persona lee. Pues así se vería el gráfico. Entonces aquí, si digo, estoy representando frecuencia en función del número de libros leídos. A simple vista digo, bueno, el que ha leído un libro, hay 10 personas que han contestado que han leído un libro. Y una sola persona ha leído 5 libros. Y los que no han leído nada son 7. Entonces, está de moda haber leído por lo menos un libro, ¿no? Es el pico. Puedo aprender a unir esto así. Una curva segmentada. Los puedo definir así, ¿no? Aquí hay un solo pico. Este es el valor de la moda. Está de moda leer un libro. ¿Listo? Eso es. Muy bien. Ustedes van a hacer las otras dos gráficas. ¿Ya?
Ya cansé. Muy bien, entonces, ¿alguna duda, algo? Mi peor día es el martes, esta es mi cuarta clase. ¿Qué dicen? A ver, ¿alguien? ¿Alguna duda? Si no, parece clase Luis Fernando Quena, no sé qué rostro tiene, ¿no? Y Jimmy Emanuel está, Fabián Israel, José está presente, Edith Camacho, Ayun, Nicole, Jessica Barrios, Nayeli. Bueno, dice que hay unos 50. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay nada, nos retiramos a tomar tecito. Hasta la vista, hasta el próximo viernes, ¿no? Próximo. Voy a sacar una... Así vamos a hacer, porque hay muchos días para hasta el viernes. Voy a sacar una práctica y ustedes van a hacer hasta donde hemos hecho. Hasta ahí lo clasifica, toman, tal vez yo indico un ejercicio o de la práctica se escoge un ejercicio y lo clasifican, hacen sus gráficos y me lo suben a la plataforma. Hasta el viernes yo voy a poner como tarea, ¿no? Para que lo suban. Muy bien, nos veremos.